debido a que no sabías que podemos escribir pi de esta forma y e de esta otra forma, de forma que podemos escribir estos dos números enigmáticos con un patrón bien definido y predecible. Así que vamos para allá. Bien, entonces lo que queremos hacer es expresar a pi y a e como objetos de la forma A0 entre 1 más algo que voy a llamar A1, entre 1 más... Bueno, aquí puede ser 1 más otra cosa, digamos, es decir, una constante más A2 sobre otra constante más A3, etc. Y el chiste es que este tipo de objetos se llaman fracciones continuadas o fracciones continuas y resultan bastante interesantes para estudiar las propiedades de los números. Entonces, bien, para poder hacer esto, pensemos en lo siguiente. Pensemos en que tenemos una serie que voy a llamar S, que es de la forma A0 más A0 por A1 más A0 por A1 por A2 más A0 por A1 por A2 por A3, etc. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Veamos que podemos expresar esta serie como A0 por, es decir, puedo factorizar un A0, ¿cierto? Entonces, por 1 más A1 más A1 por A2 más A1 por A2 por A3, etc. Y ahora, si nosotros queremos lograr algo de este estilo, pues es bastante natural. Es decir, este es un cociente. Entonces, si tenemos un producto, ¿cómo transformamos un producto en un cociente? Pues es bastante sencillo. Si tenemos A por B, siempre lo podemos escribir como A sobre el inverso de B, ¿cierto? Porque A y B son reales. Entonces yo voy a escribir a S como A0 sobre el inverso de toda esta serie que me queda, que sería 1 más A1 más A1 por A2, etc. Bien, ahora, fíjense en esto que tenemos aquí. 1 sobre 1 más A1 más A1 por A2 más, etc. ¿Cómo podemos expresar a esto como algo de esta forma? Como un número entero más otro cociente. Pues eso nos recuerda, no sé si ya les está recordando, al algoritmo de la división. Si tenemos un número n1 y lo dividimos entre un número n2, pues ¿qué pasa? Que aquí nos da un cociente y aquí al final nos da un residuo. De forma que, ¿qué podemos decir? Que n1 no es más que n2 por mi cociente más mi residuo. Y si yo divido todo entre el cociente, me da que n1 sobre mi cociente es igual a n2 más mi residuo sobre el cociente. Y también podemos pensar, adecuándolo a este problema, que podemos dividir sobre n2. Entonces me queda n1 sobre n2 no es más que mi cociente más mi residuo sobre n2. Y esta es una forma muy conveniente porque ¿qué tenemos? n1 sobre n2, pues este es un cociente que en este caso puede ser 1 sobre esta serie. Va a ser igual a un número entero más otro cociente. Entonces, la idea es expresar a este cociente de aquí, que es 1 sobre esta serie, como un número de esta forma. Y pues precisamente esto ya nos está dando la solución. O más bien nos está diciendo cómo proceder y es con el algoritmo de la división. Entonces vamos a hacer el algoritmo de la división para este cocientito. Entonces sería 1 sobre toda esta serie. 1 más A1 más A1 A2, etc. Entonces, ¿qué pasa si pues aquí evidentemente va un 1? ¿Qué pasa si yo lo multiplico? Pues aquí copio la serie otra vez, ¿cierto? A1, A2, etc. Y a la hora de restarlos, pues se me van los unos y todo lo demás me queda la misma serie sin el 1 y con signo negativo. Entonces lo puedo escribir como menos 1 por A1 más A1 por A2 más A1 por A2 por A3 y así me sigo. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que tenemos esta ecuación de aquí arriba donde n1 va a ser 1, n2 va a ser todo este denominador, que va a ser 1 más A1 más A1 A2, etc. Mi cociente en este caso va a ser 1 y mi residuo sería todo esto entre mi denominador. Entonces, precisamente por esto va a ser muy importante para todo lo que viene, entonces ténganlo en mente. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que esta expresión que tengo acá la puedo ver como un A0 sobre este cociente, pero este cociente, como ya vimos, lo puedo expresar como
1 más el cociente entre mi residuo y mi dividendo, pero mi residuo tiene un menos 1, entonces lo voy a escribir como menos mi residuo, que sería A1 más A1, A2, etcétera, sobre el número por el que estoy dividiendo, que en este caso pues es este denominador de aquí. Entonces sería 1 más A1 más A1 por A2, etcétera. ¿Vale? Y ahora fíjense qué podemos hacer aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos A1 más A1 por A2 más bla bla bla. Y aquí tenemos 1 más lo que tenemos arriba. Entonces podríamos hacer muchas cosas. Y una de ellas es, para que nos quede un entero que nos gusta aquí arriba, pues yo puedo factorizar un A1 de aquí, ¿cierto? Entonces puedo hacer esto. Fíjense. A0 sobre 1 menos factorizar este A1 de aquí, porque yo sé que todos los términos tienen un A1, entonces va a ser A1 por 1 más A2 más, ¿qué va a seguir? Pues A2 por A3, ¿cierto? Etcétera. Y acá abajo voy a tener lo que tenía antes, que era 1 más A1 por A2, etcétera. Y ahora, ¿por qué hice eso? Pues porque ahora puedo expresar otra vez lo mismo que teníamos acá arriba, de que si A por B lo quiero ver como un cociente, lo puedo ver como A sobre el inverso de B. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Que yo puedo bajar esto que está en paréntesis al denominador del denominador. Entonces esto lo voy a ver como un A0 sobre 1 menos A1 entre 1 más A1 más A1 A2, etcétera, sobre 1 más A2 más A2 A3, etcétera. Y ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Pues lo interesante es que, si se dan cuenta, el denominador de esta fraccioncita, del cociente entre ambas series, de alguna forma es como una parte de la serie de arriba, ¿cierto? Porque fíjense, ¿qué pasa si yo factorizo aquí 1? Si dejo fuera el 1 y factorizo un A1, aquí arriba lo que me va a quedar va a ser precisamente lo que está en este denominador. Entonces ahí se me va a formar un 1, ¿cierto? Entonces fíjense, esto va a ser A0 sobre 1 menos A1 sobre, y aquí lo que voy a hacer es dejar afuera el 1 y factorizo el A1. Entonces aquí que me va a quedar, 1 más, ahora aquí A2. Ahora el siguiente término que era A1, A2, A3, pero factoricé un A1, entonces va a ser A2, A3. Y así, toda la serie, pero sin el A1. ¿Sobre qué? Sobre precisamente esto mismo. 1 más A2 más A2, A3 más A2, A3, A4, etcétera. Entonces, esto que está en paréntesis es exactamente lo mismo que esto que está aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues simplemente ver a esto como un 1 más algo más. Es decir, separo esto en fracciones. ¿Y qué me queda? Me queda A0 sobre 1 menos A1 sobre... A la hora de que separo con este signo más, me va a quedar 1 sobre toda esta serie. Y de este lado me va a quedar A1 por esto sobre esto. Entonces se me va a cancelar y aquí nada más me va a quedar A1. Entonces eso lo voy a escribir de la siguiente forma. Lo voy a escribir como un A1, que fue el que me sobró aquí, más ¿qué? Más 1 sobre toda esta serie de abajo. Entonces aquí tengo 1 sobre A2 más A2 A3 más A2 A3 A4, etcétera. Y ahora fíjense que este ya es muy interesante, porque quizá, aunque no esté muy claro, esto ya lo sabemos resolver, porque ya lo hemos resuelto antes. Porque fíjense que tenemos. Tenemos 1 sobre 1 más A2 por A3 más A2 por A3 por A4, etc. Es decir, tenemos el inverso de una serie como con la que empezamos. ¿Y cómo resolvimos ese problema al inicio? Pues teníamos esto, ¿no? Teníamos A0 sobre 1 sobre una serie de ese estilo. Porque esta serie era 1 más A1 por A2 más A1 por A2 por A3, etc. ¿Y cómo resolvimos esto? Pues precisamente con el algoritmo de la división y haciendo todo este cociente y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos...? Y fíjense a qué llegamos, que A0 sobre algo, que es un cociente como el que tenemos ahora, lo transformamos en un A0 sobre 1 menos el término que aparece en todos mis sumandos, que en el caso anterior era A1 y en este caso es A2, sobre ese mismo término más otro cociente. Si yo le aplico el algoritmo de la división a este término de aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener A0 entre 1 menos A1 entre A1 más 1,
porque acuérdense que aquí el cociente de esta división siempre es 1. Entonces un 1 menos, porque mi residuo va con un signo negativo, ¿sí? De la serie, el residuo entre el dividendo. Entonces, ¿cuál va a ser el residuo? Pues va a ser exactamente esto, pero sin el 1, porque es el que le quité del cociente 1. Entonces aquí voy a tener A2 más A2A3 más A2A3A4, etcétera. ¿Sobre qué? Sobre el número con el que estoy dividiendo, que es el denominador de esta fracción, sobre 1 más A2 más A2A3, y así me sigo. Y ahora pues es simplemente aplicar exactamente lo mismo que hemos estado aplicando, es decir, que simplemente va a ser lo mismo, va a ser sumarle 1, ponerle el término que se repite, y así nos la llevamos, ¿cierto? Entonces, pues ya tenemos la expresión, simplemente por... digo, esto evidentemente se puede formalizar por inducción, pero creo que las pruebas constructivas son mucho más claras. Entonces, ¿esto qué va a tener? Va a ser A0 sobre 1 menos A1 sobre 1 más A1 menos A2 sobre 1 más A2 menos ¿qué? Menos el término que se está repitiendo en esta serie. Entonces va a ser A3, y ese sobre ¿qué? Pues otra vez lo mismo, sobre 1 más A3 menos el término que se va a repetir en la serie cuando factoricemos el A3, que va a ser un A4. Entonces va a ser A4, etc. Bien, entonces ya tenemos que siempre que tengamos una serie expresada de esta forma, la podemos ver como esto. Y si se dan cuenta, pues esto se parece bastante a lo que queremos. ¿Cuál es el reto ahora? Pues poder expresar pi como de la forma de S. Ahora, yo ya tengo un video por ahí de cómo expresar pi con la serie de Leibniz. Aquí les dejo el link o lo que sea. Y era que pi es igual a 4 veces 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7 más 1/9. Es decir, los impares se van alternando de signo, ¿no? Menos 1 entre 11 más 1 entre 13, etc. Entonces, fíjense. Primero que nada voy a meter el 4. Entonces va a ser 4 menos 4/3 más 4/5 menos 4/7 más 4/9, etc. Bien, ahora fíjense que lo que tenemos que hacer es darle a esta serie cara de S, es decir, cara de un A0 que está multiplicando a todos. Entonces, a ver, el primer sumando va a ser mi A0, ¿sí? Es decir, mi A0, aquí los voy a ir anotando, A0 va a ser 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el reto ahora? Darle a mi segundo término, que es menos 4/3, cara de A0 por otra cosa. Pero pues esto está sencillo porque, digamos, lo voy a poner 4, que es mi A0, más A0, que va a ser 4, por algo más, tal que al multiplicarlo por ese algo más me da menos 4/3, pues no es difícil de ver que esto es menos 1/3, ¿no? Entonces A1 es menos 1/3. Ahora, mi A2, ¿qué va a ser? Pues va a ser 4 por menos 1/3. Y ahora, ¿por qué lo tengo que multiplicar para que me dé 4/5? Pues primero tiene que haber un menos, porque aquí hay un menos y este es positivo, entonces tiene que haber otro menos para que se haga más. Ahora, aquí llevo 4/3, que es lo que tenía al principio, y necesito 4/5, entonces tengo que eliminar el 3 del denominador. ¿Cómo lo hago? Pues multiplico por un 3, y tengo que ponerle un 5 en el denominador, entonces ¿cómo lo hago? Pues le pongo el 5 aquí. Entonces mi segundo término, mi A2, bueno, mi tercer término, que es mi A2, va a ser menos 3/5, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el cuarto término? Pues va a tener que ser algo de la forma 4 por menos 1/3 por menos 3/5 por algo más, tal que al multiplicarlo por ese algo más me da menos 4/7. Entonces, como esto es positivo y tengo algo negativo, pues tiene que ir un menos. Ahora, aquí llevo 4/5, le tengo que quitar el 5 y poner un 7 abajo, entonces pues, le pongo el 5 arriba y el 7 abajo y ya está lo que tengo. Entonces mi A3, ¿qué va a ser? Es menos 5/7. Ahora, noten algo, que a pesar de que en la serie de pi los signos se van alternando, a la hora de expresarlo como una serie de este estilo, como S, todos tienen un signo menos, excepto el primero, ¿sí? Y fíjense de qué forma son. Pues es 1 entre 3, 3 entre 5, 5 entre 7, ¿sí? Si nos seguimos no es difícil ver, siempre mi AN es de la forma menos 2n menos 1 entre 2n más 1. Es decir, el impar anterior entre el impar que sigue.
Y bueno, pues ahora ya nada más es cosa de sustituir en esta fórmula estos valores para obtener una serie linda para pi. Pi es igual a mi A0, que es 4, entonces va a ser 4 sobre 1 menos A1, pero A1 es menos un tercio, sobre 1 más A1. 1 más A1 va a ser 1 menos un tercio, van a ser 2 tercios, menos A2, que es menos 3 quintos, sobre 1 más A2. A2 es menos 3 quintos, 1 menos A2 pues van a ser 2 quintos, menos el que sigue, que es menos 5 séptimos, sobre 1 menos 5 séptimos, pues otra vez son 2 séptimos, menos, y así me lo voy a llevar, ahora aquí va a ser 7 novenos, y ahora, ¿cómo estoy seguro de que aquí va a dar un 2? Como mi AN es el impar anterior entre el impar siguiente, al hacer 1 menos AN, que es lo que, perdón, 1 más AN, que es lo que me pide la fórmula de Euler, pues simplemente aquí va a ser algo de la forma 2n más 1 menos 2n menos 1 sobre 2n más 1. Pero 2n más 1 sobre 2n menos 1 siempre es 2. Entonces esto siempre es 2 sobre el impar que sigue, sobre 2n más 1. Entonces ya sé que aquí, digamos en el término general, aquí me va a aparecer un 2 sobre 2n más 1 menos ¿qué? Aquí me falta un signo menos, lo siento. Menos 2n más 1 entre 2n más 3. Y así me sigo. La puedo escribir como 4 sobre 1. Aquí este es menos y menos se me hace más. Entonces va a ser 1 más... Ahora el 1 tercio, quiero pasar el 3 y que multiplique este de acá abajo. Entonces me va a quedar un 1, que es igual a 1 al cuadrado. Lo voy a poner aquí como 1 al cuadrado. Y ahora el 3 va a multiplicar este renglón. A la hora de que multiplique este renglón, aquí me elimina el 3 de abajo, me queda un 2, menos y menos es más. Y ahora aquí me queda un 3 al cuadrado. Entonces voy a poner el 3 al cuadrado. Y ahora el 3 al cuadrado tiene denominador 5, pero el denominador 5 baja y pasa multiplicando este renglón. Entonces nos va a dar exactamente lo mismo, nos va a dar aquí 2 más 5 al cuadrado sobre el 7 baja, elimina el 7 de aquí abajo y eleva al cuadrado este 7 de acá. Entonces me queda 2 más 7 al cuadrado entre 2 más 9 al cuadrado, etc. ¿Sí? Entonces esta es una forma bien bonita de expresar pi, me parece. Porque pues son los cuadrados de los impares, ¿no? Y ahora de pilón, pues vamos también a expresar a e de esta forma. Y con e, pues es bastante más sencillo, porque tenemos una serie muy bonita, que es la serie de Taylor para la función e a la x. Que como va, pues va 1 más x sobre 1 factorial, más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, etc. Entonces, pues ahora solo es cuestión de expresar esto como la serie S que teníamos, ¿no? Entonces, pues primero, pues este puede ser mi A0, ¿no? Que es el primer sumando. Ahora, el segundo lo voy a expresar como, entonces lo voy a ir escribiendo acá, A0 es 1. A1, mi segundo sumando de esta serie tiene que ser A0 por A1, pero A0 es 1, entonces mi A1 pues simplemente es X. Voy a poner X sobre 1. Ahora, mi tercer término, este es mi A1, este de aquí tiene que ser ¿de qué forma? De la forma A0 por A1 por una A2. Entonces, A0 por A1 simplemente es X sobre 1, por algo más me tiene que dar X al cuadrado sobre 2, pues es muy fácil porque simplemente es X sobre 2, ¿cierto? Entonces mi A2 no es más que X sobre 2. Ahora, ¿cuál va a ser mi A3? Pues algo que esto de aquí, que esto es A0 por A1 por A2, si quieren les pongo aquí el 1 de A0, A0 por A1 por A2, multiplicado por algo más, me tiene que dar X al cubo sobre 3, pues simplemente es X sobre 3 otra vez, ¿no? Entonces mi A3, ¿qué es? Es X sobre 3, y así me la llevo. Mi AN, ¿cuál va a ser? Pues va a ser X sobre N, ¿no? X siempre me va a estar dando el factorial abajo y arriba las potencias de X. Entonces AN va a ser X sobre N. Entonces bien, sustituyendo en la fórmula de Euler, que tengo que e a la x no es más que a0, es decir, 1, sobre 1 menos a1, x sobre 1, ¿sí? Todo esto es mi a1, sobre 1 más a1, pues es 1 más x, menos
mi A2, que es x sobre 2, ahí está mi A2, sobre 1 más A2, 1 más x sobre 2, ¿sí? Menos mi A3, que es x sobre 3, sobre, etcétera. Pues para el número e simplemente basta con sustituir en x igual a 1 y me queda 1 sobre 1 menos 1 entre 1 es 1, sobre 1 más x es 2, menos un medio, sobre, aquí voy a dejar 1 más un medio, menos un tercio, por fin que me va a quedar, 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 menos, ahora este 2 de acá lo voy a pasar para abajo, entonces me va a quedar un 1 sobre, a la hora de que pase el 2 aquí me queda 2 más 1, me queda 3, menos, aquí me queda 2 tercios, pero el 3 lo voy a pasar para abajo, entonces me queda 2, y a la hora de que pase el 3 para abajo aquí me queda 4, menos 3 sobre, aquí que va a ir pues 5 menos 4, ¿no? Luego 6 menos 5, etcétera. ¿Sí? Entonces E es exactamente este numerito de aquí.